la educación, la construcción de carreteras, la agricultura, la industria, la reforma agraria, la construcción de caminos, ahí es donde dices la todología, mi querido Félix, y canales de irrigación, el sindicalismo, y exigió que las empresas contrataran mano de obra mexicana. Esta política la llevaría a cabo también durante su presidencia. Cuando llegó su viejo amigo, ya saben, el jefe máximo, que él se refería a Plutarco como el viejo, a la presidencia. Ese es un dato que fue interesante. Ayer tuve una presentación de un hombre distinguido por allá que se apellida Valencia, no por eso es distinguido, sino que es un académico que tiene un programa de radio, y me di a la tarea de buscarlo, y tiene una ponencia muy bonita de Abelardo Rodríguez, y me dio la luz en otras cosas, entre ellos que le decía a Abelardo Rodríguez a su amigo Plutarco, el viejo. Y cuando llegó su viejo amigo Plutarco a la presidencia el 1 de diciembre del 24, fue ratificado en el cargo y sus bonos crecieron constantemente. En el 1929, el gobierno provisional de Emilio Portes Gil lo envió al extranjero a estudiar técnicas de aviación e industria que estaban a la vanguardia en aquella época y que eran sus mayores pasatiempos. El 20 de enero del 1932 fue designado ministro de Industria, Comercio y Trabajo, y el 2 de agosto del mismo año, ministro de Guerra y Marina, ambos puestos en el gabinete de don Pascual Ortiz Rubio. El 2 de septiembre del 32, el día siguiente de su segundo informe presidencial, Ortiz Rubio presentó su renuncia bajo el cargo de que algunas personas no lo dejaban ejercer sus facultades constitucionales del primer mandatario. Pues esos muchos eran de Plutarco Elías Calles, eran sus seguidores, y por supuesto Plutarco Elías Calles no se dejaba hacer la manita de puerco, y le dijo Pascual: ahí nos vemos, mi sombrero. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, el Congreso de la Unión debe aprobar la renuncia del presidente, y la misma tarde que fue presentada al Congreso aceptó la renuncia de Ortiz Rubio. Procedió en términos del artículo 84, que ya les decía que el Congreso se puede constituir como un colegio electoral en el que tiene funciones transitorias en vías de tener un presidente interino y de designar ese sustituto a Pascual Ortiz Rubio, que era el presidente constitucional. No quiere decir que Abelardo L. Rodríguez no fuera constitucional, lo que pasa es que es sustituto constitucional. Los presidentes pueden ser constitucionales elegidos por voto de la voluntad popular, y también elegidos por este colegio electoral, como ya les he dicho, que esto ya es de la materia constitucional, y conocer las facultades y las atribuciones que tiene precisamente en la ley orgánica. De acuerdo con esta ley orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta del presidente sustituto se hace por el grupo parlamentario, por supuesto, del Partido Nacional Revolucionario, quien propuso a los siguientes individuos: Alberto Pani como secretario de Hacienda, Joaquín Amaro Domínguez, Abelardo L. Rodríguez, quien resultó electo cuando se escuchó su nombre en la terna del PNR, fue ovacionado, con lo que se entendió que sería irremediablemente electo por unanimidad. También estuvo Juan José Ríos como secretario de Gobernación, alentándolos para que pues fuera Abelardo L. Rodríguez el presidente, que la ejerce esta presidencia en calidad de sustituto del 4 de noviembre del 32, como les dije, hasta el 30 de noviembre del 34, cuando ya se empiezan a tener las elecciones, prácticamente ya elegido don Lázaro Cárdenas del Río, el papá del Cuauhtémoc Cárdenas, en calidad de presidente constitucional sustituto de México, con la misma política que tuvo en su época de gobernador de Baja California. Vamos a ver durante su presidencia, miren, promulgó la reforma antireeleccionista, de una vez por todas, ¿no? Pues ya si le tocaba salir ya al jefe máximo, pues ya no se podía reelegir, por lo menos en la persona. Lo hizo a través de otras, pero hasta ahí las cosas. Esto lo tomó muy en cuenta Lázaro Cárdenas, pues todavía al 36 corrió a Plutarco Elías Calles del país, despatrió, y pues aquí se evitaba la reelección inmediata de todos los cargos de elección popular, todos. Establecida a partir del 29 de abril del 33, también reforma la ley de patrimonio ejidal, crea el Banco Hipotecario y de Obras Públicas, hoy Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, uno de los pocos bancos paraestatales
que comenzó a funcionar en enero del 33. Sony, gracias por verme. Raquel Sánchez Madrid, la voz ahora está un poquito más lastimadita, pero estamos dándole curso a nuestra presentación de En cápsulas o en gotas, mi chief, esta dosis de cultura que nos abra los ojos, que vea las raíces, para que conozcamos los cimientos de nuestro país en vía de las elecciones del 1 de julio de 2018, que contaremos con un nuevo presidente. Sirva todo este trabajo como antecedente para que ustedes tengan un criterio de análisis y de síntesis de lo que ha pasado durante la época postrevolucionaria y en el México actual. También con la ley de beneficencia privada, estableció que los organismos privados de altruismo fueran regulados por la Secretaría de Gobernación, y a partir de 2004 esta función pertenecería a la Secretaría de la Función Pública, más reciente. Asimismo, envió al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica de la UNAM y una ley contra los monopolios. Otorgó por decreto del 2 de mayo del 33 el completo control de cambios al Banco de México. Eso es una novedad, porque si bien es cierto, el Banco de México es independiente, por supuesto que todavía padeció la regulación y la influencia de algunos presidentes todavía hasta el siglo XX, hasta terminando, que ya después obtiene una libertad plena, y pues por ahí el señor Carstens nos podía platicar acerca de ese régimen de este gobierno que se hace en el Banco de México, ya independiente de pues un régimen presidencial. Otorgó por decreto del 2 de mayo de 33, ya dije, al Banco de México ese control. Desde junio del 33, Calles ya había expresado la conveniencia de elaborar un programa de acción que debería aplicarse en el siguiente periodo. Ya estaba listísimo para elegirse en nombre de otro o a través de otros. El grupo cardenista logró que el plan sexenal se convirtiera en un programa. Fíjense, veníamos de 4 en 4 y ahí ya es el parteaguas, y con Cárdenas nos vamos al plan sexenal. Se transforma y es tendiente a reivindicar a fondo los principios de la revolución. Ya ven ustedes que, bueno, hasta la fecha no nos ha hecho justicia, seguimos con la mitad de la población en pobreza, con muchos de los cuales Calles ya había demostrado que no estaba de acuerdo. Estableció el 5 de enero del 34 el salario mínimo. Para bien o para mal, a Abelardo Rodríguez se le pues hace el benefactor del salario mínimo. Ahora sería muy cuestionado, por supuesto, porque el salario mínimo mínimamente no alcanza para nada. Y el 10 de octubre del mismo año se reformó el artículo 3 de la Constitución, decía yo el tercero, que trataba él de hacer la educación como socialista. Por otro lado, exigió a la Iglesia, ya les decía yo que no era un socialismo marxismo, leninismo, sino un socialismo pues ligero, que beneficiara a todos, que diera la oportunidad en ese sentido a toda la sociedad esta educación, no en el sentido de izquierda abigarrada o recalcitrante, sino un socialismo que diera oportunidad a todos en la educación, al menos, ya que no en la economía. Por otro lado, exigió a la Iglesia que se sujetase a la ley y tuvo enfrentamientos políticos serios con el clero en Veracruz, Tabasco y Jalisco. Por supuesto que también tuvo un trabajo extraordinario, porque continuó hasta la inauguración del Palacio de Bellas Artes, que como saben ustedes, esta mole impresionante que pesa muchísimo, pues no acabó por construirla Porfirio Díaz, porque tuvo que abandonar el país y se fue a Francia a pasar sus últimos años, por allá expatriado también. A las 10 horas del sábado 29 de septiembre del 34, Rodríguez entró a una construcción iniciada desde las postrimerías del porfiriato por el arquitecto italiano Adamao Boari, pero que la revolución detuvo. Es el Palacio de las Bellas Artes. Era acompañado por su gabinete, el cuerpo diplomático, funcionarios públicos y los artistas Dolores del Río, Douglas Fairbanks y Ramón Novarro. Una vez inaugurado, se procedió a realizar el primer festival de cultura mexicana, en el que se destacaron los siguientes números. Fíjense qué interesante. Eli Rojas, gracias. Felipe Hernández, gracias. Galileo Oviedo, Raquel Sánchez, ya saludé a Sony. Número musical de la Orquesta Sinfónica, estreno de llamadas, Sinfonía Proletaria, para coro y orquesta de Carlos Chávez. Los cantos a cargo del personal de la Secretaría de Educación Pública, discursos del presidente y del jefe de Departamento de Bellas Artes,
Antonio Castro Leal, que fue un hombre distinguido también de México en 1909, 1915, estos grandes de los que hablamos en la temática del año pasado. Una función teatral del autor mexicano Juan Ruiz de Alarcón, con los actores, fíjense qué interesante, María Teresa Montoya, y dirigida por Alfredo Gómez de la Vega. Fue develada una placa con la siguiente inscripción, abro comillas: siendo presidente de la República el C. General Abelardo L. Rodríguez, inauguróse el 29 de septiembre de 1934, recuerden esa fecha es importante, 29 de septiembre de 1934, creo que se habla poco de esa inauguración, este Palacio de Bellas Artes, cuya fabricación inicióse bajo el gobierno del general Porfirio Díaz, con el proyecto del arquitecto Adamo Boari, terminándose por iniciativa del ingeniero Alberto J. Pani y la ejecución del arquitecto Federico Mariscal. Postpresidencia. Su mandato termina el 30 de noviembre del 34, cuando fue sucedido por Lázaro Cárdenas del Río, y durante un tiempo se retiró de la política. Fue visto públicamente en el 1941, sí es correcto, cuando México se enfrascó en la Segunda Guerra Mundial. El entonces presidente Manuel Ávila Camacho convocó a todos los expresidentes vivos a una marcha de unidad nacional en el Palacio Nacional. Asistieron todos los expresidentes, por supuesto que Álvaro Obregón no, pues ya había sido asesinado el 17 de julio del 28. En el 1943 fue elegido como gobernador de Sonora, ya se los dije a la entrada de este trabajo, cargo del que tomó posesión el 13 de septiembre. Allí dedicó especial atención a la educación. Destaca en su gestión la fundación de la Universidad de Sonora. Fundó el Banco Mexicano de Occidente, el Banco de Crédito Mexicano, también Pesqueras del Pacífico, Atún Mexicano y Astilleros Rodríguez. Se retiró definitivamente en 1948, ya casi terminamos, mi querido Richard, te mando un fuerte abrazo, mi querido Richard Martínez, te escucho y te veo por aquí, muchas gracias por seguirme. Año en que anunció su renuncia al gobierno de Sonora, 1948, por problemas de salud. La muerte sucede el 13 de febrero del 67 en el Scripps Memorial Hospital en La Joya, California, Estados Unidos de América. Al funeral asiste el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Los restos de Abelardo L. Rodríguez fueron sepultados en el Sausal, municipio de Ensenada, Baja California. En honor a Rodríguez existe una fundación sin fines de lucro, la Fundación Esposos Rodríguez, que busca becar estudiantes de escasos recursos por medio de donaciones y patrocinios. Existe desde 1978 y es para beneficiar a los jóvenes mexicanos. Hasta aquí, mis queridos amigos, me despido de ustedes esperando que estén bien. Yo voy a trabajar esta garganta para ver si mañana tenemos una mejor expresión, pero ya saben que estoy con ustedes, que no los dejo. Gracias a ustedes por su compañía, por su confianza, sobre todo en creer que este trabajo cultural, que es una cápsula apenas de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos vivido con los presidentes desde la revolución hasta la fecha, espero que sea atractivo para ustedes y que los ilustre y nos ilustre a todos para hacer de un México mejor en vías de un nuevo presidente de la República que estrenaremos flamantemente el 1 de diciembre de este año. Gracias por verme, gracias por acompañarme. Su amigo Armando Valencia Chief les desea un excelente rompe semanas hoy miércoles. Gracias, que la pasen bien. Nos vamos, Davidcito, a chambear, así con todo y la garganta lastimada. Venga. Bye. Gracias. Muchas gracias.